Hola doctor Dante, buenas noches, espero que esté bien. En este video le voy a mostrar cuál fue el avance que tuve esta semana. Ya le había comentado semanas atrás que estaba desarrollando una librería para que aquellos que desearan reproducir los resultados del experimento, del código, lo pudieran hacer de una forma más fácil mediante el uso de una librería. Y esta librería pues ya está lista. Por ejemplo, si se va al Python Package Index, usted puede encontrar que esta librería se llama MITVIH Processor 1.0.0. Si la desea instalar, pues simplemente corre el comando que está aquí, ¿no? De momento todavía no he puesto una descripción más compleja porque pues la acabo de subir, pero pues más adelante voy a subir una descripción más completa, ¿no? Aquí en los links del proyecto puede encontrar el homepage, que pues es un enlace de GitHub. En este enlace de GitHub está todo el código fuente del proyecto. Y bueno, dentro de esta carpetita pues está el código fuente, ¿no? Aquí está datasets, describer, preprocessing, QoS intervals, que pues son parte de la librería esta que desarrollé. Dentro de este repositorio de GitHub hay un archivo que se llama demo.ipynb, que pues es un notebook de Jupyter, en donde si usted le da clic es una demostración de cómo se pueden hacer varios clasificadores, clasificadores de arritmias, extrayendo información de la base de datos del MIT, de la base de datos que usted me pasó, que es la de MIT-VIH Arrhythmia Database. Aquí viene un pequeño resumen de qué es lo que se va a hacer en este notebook, y aquí vienen algunas definiciones que son necesarias para entender este programa, esta librería que se hizo. Como tal, esta librería está basada en el código que usted me pasó. No sé si recuerda que al principio no podía generar este archivo mitvihsg.mat. Pues bueno, para generarlo, lo que yo hice fue primero preguntarle al autor del libro que usted me dio cómo es que había generado este archivo de aquí, porque no tenía mucha idea, la verdad, al principio. Lo que él hizo fue pasarme el archivo, y pues ya yo le fui haciendo ingeniería inversa para descubrir cómo obtener la información que estaba dentro de este archivo. Como tal, pues me tuve que contactar con el doctor Abdul Hamid Subasi, y pues él me proporcionó este archivo para que yo lo pudiera investigar, ¿no? Una vez que tuve este archivo en mis manos, yo lo que hice fue ver su contenido, y pues me di cuenta de que tenía señales de electrocardiograma de 320 ejemplos, y por ejemplo para la clase APC de arritmia tenía unos 320 ejemplos, para la clase PVC tenía unos 300 ejemplos para la APC, 300 ejemplos para la PVC. Creo que había 1000 ejemplos para la de latidos normales, porque pues es una de las más comunes que se encuentran en esta base de datos. Y igual 300 ejemplos para este tipo de arritmia, left bundle branch block y right bundle branch block, para esos dos tipos de arritmias. Entonces, como tal, pues yo estuve investigando varias veces ese archivo, y pues me di cuenta de que si graficaba, pues me aparecían estas señales, ¿no? Por ejemplo, el contenido para SGN, el contenido del archivo .mat para SGN, pues eran varias señales de latidos normales, ¿no? Y aquí los grafiqué, y pues aquí usted puede ver que son varios latidos normales. El contenido para la variable de SGAPC, pues son atrial premature beat, ¿no? Latidos, este tipo de arritmias. Y aquí imprimí algunos de los ejemplos que estaban para este. Y también para los demás, para PVC, para LBBB y para RBBB. Entonces, ya que tenían la idea de cómo es que eran estas señales, cómo es que estaban guardadas en ese archivo de MATLAB, pues me fui dando idea de cómo generarlas por mi cuenta utilizando la librería que usted me mandó. En este caso, usted me mandó la librería para Octave, pero también existe la librería para Python, por si no se desea descargar MATLAB, ¿no? Y aquí está la librería, es WFDB. Esta librería se puede instalar con Python, haciendo el típico pip install WFDB,
y pues uno obtiene las herramientas para leer señales de la base de datos que usted me mandó. Bueno, entonces mediante esa librería y haciendo la ingeniería inversa al archivo que me proporcionó el doctor Abdul Hamid Subasi, pude desarrollar la librería que le estoy presentando, que es MIT-VIH Processor. Y esta librería tiene una funcionalidad para extraer pues estas señales, ¿no? Estas señales segmentadas. Aquí se explica cómo es que se debe utilizar la librería para extraer los datos y define algunos de los parámetros que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es en donde se encuentra la base de datos descargada en el sistema de archivos de la persona. Este de aquí es el nombre del archivo .mat que va a salir como resultado. Las anotaciones corresponden al tipo de arritmia que se desean y bueno, etcétera, ¿no? Aquí están las grabaciones para extraer, que pues por ejemplo, pues en el MIT, en esa base de datos están como grabación 101, grabación 102, grabación 103 y bueno, pues simplemente aquí es una lista con el nombre de esas grabaciones, ¿no? Para usar la librería pues simplemente se definen los parámetros y se llama la función extract curious intervals and save. Y bueno, se le pasan los parámetros que ya le comenté hace un ratito y va sacando un reporte con toda la información obtenida de la base de datos. Por ejemplo, aquí dice, extrayendo intervalos QRS para las etiquetas o para las arritmias A, V, N, L y R, que son las que solicito. Y bueno, por ejemplo, si existe un error, pues aquí nos lo muestra y lo imprime, ¿no? Aquí tengo también otro concepto que es muy importante, que es un intervalo QRS. Un intervalo QRS. Como tal, un intervalo QRS se define dentro de la librería como una señal que contiene un complejo QRS. Por ejemplo, aquí la mayoría de estas señales contienen un complejo QRS. Y bueno, pues prácticamente es eso, ¿no? Un intervalo QRS es un pedazo de la señal que contiene un complejo QRS, la Q, la R y la S. Muy bien, entonces ya después esta función extrae las señales de los grabaciones que nosotros le decimos. Y bueno, en este caso las grabaciones son especiales. ¿Por qué? Porque como tal se utiliza un dataset ya definido por otros dos investigadores, que era Ed Chazal. Y bueno, se utiliza ese dataset para extraer las señales, ¿no? Y al final nos muestra un reporte de cuántos intervalos QRS se extrajeron para cada señal. Por ejemplo, para la arritmia de tipo APC se extrajeron 2546 señales. Para las de PVC se extrajeron 6902. Y así para las demás, ¿no? Para N, para L y para R. Posteriormente, ya que se obtienen estas señales, igual las guardo en un archivo de MATLAB y las puedo graficar así como le hice con las del archivo .mat original. Y aquí están algunos de los ejemplos. Aquí puede ver latidos normales, atrial premature beat, premature ventricular contraction, que bueno, pues esta es la N, la A, la V, la L y la R. Y aquí puede ver algunos de los ejemplos, ¿no? Como puede ver, pues son muy similares entre sí. Por ejemplo, el normal beat sigue como que la misma regla, ¿no? O sea que como que sigue el mismo patrón. El atrial, pues igual sigue como con el mismo patrón, así como que con más ruido, siento yo. El premature ventricular contraction como que siempre se tiende a ir hacia abajo, ¿no? Aquí puede ver que siempre se tiende a ir hacia abajo. El left bundle branch block beat como que tiene estas dos el intervalo QRS no está bien porque pues la Q se da como por aquí arriba, ¿no? Cuando la Q se da originalmente abajo. Y así se van repitiendo en la mayoría de los casos. Y lo mismo para el right bundle branch block beat, que como que todas tienen la misma forma. Pero bueno, ya después de esto se hace la extracción de características mediante Wabelets con la librería que usted me recomendó, la de PyWabelets. En este caso se hace la extracción de características muy similar a como la hizo el doctor Abdul Hamid Subasi. ¿Por qué? Porque se extraen características como el promedio, como la mediana. Bueno, ahorita voy a explicar todo eso.
La librería que yo desarrollé incluye una funcionalidad para que se puedan preprocesar las señales y todo esto se pase a un data frame de pandas. Como tal, aquí explico cuáles son las características que se extraen, como hace un rato le dije. Por ejemplo, mean values of each subband, the standard deviation of each subband, etcétera, ¿no? Y aquí le explico cómo utilizar la función de la librería extract features para extraer las características que se mencionaron anteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí se dice que se le pase las señales del electrocardiograma cargando el archivo que antes se generó. ¿Cuáles son las clases para la clasificación, digámoslo así? Pues en este caso es la A, la V, la N, la L y la R. ¿De cuántas señales disponemos por cada clase? En este caso, pues como de la que tenemos menos es de la clase A, que son 2546 ejemplos de esa clase, pues ese número le ponemos, ¿no? 2546. Y el wavelet que se va a usar. La librería es dinámica. Me refiero a esto, con esto quiero decir que se puede utilizar cualquier otro tipo de wavelet. No es necesario utilizar el DB1. Aquí se puede cambiar por un SIM o otro wavelet, ¿no? Y pues aquí se especifica el nivel de descomposición. Ya después aquí se llama a la función con los parámetros que se le indicaron. Y bueno, aquí imprimimos el data frame que se genera, ¿no? Como tal, en la descomposición de wavellets, pues resultan en dos cosas, ¿no? En approximation coefficients, en coeficientes de aproximación, y coeficientes de detalle. En este caso, en esta librería, los coeficientes de aproximación se representan con una A, y los de detailed o detalle se representan con una D. Dependiendo del nivel de descomposición es que se genera un número de nodos. Por ejemplo, en este caso el nivel de descomposición es 6, así que se van a generar hasta 6 nodos de aproximación y hasta 6 nodos de detailed coefficients, bueno, de coeficiente de detalle. Entonces, dependiendo de ese número es que se genera este data frame. Por ejemplo, si el nivel de descomposición solamente fuera 1, pues aquí en vez de haber min de nada más A, bueno, de hasta 6 A's, porque el último es de 6 A's, pues simplemente existiría el de una A, ¿no? O sea que es dinámico, se adapta al nivel que usted le dé. Ya después se guarda este data frame en un archivo de CSV. Y bueno, pues aquí usted puede ver algunas de las características que se extraen, ¿no? Dependiendo de cuál es el nivel de descomposición. Por ejemplo, aquí vemos que se extrae el promedio de el nodo de aproximación A. Aquí el promedio del nodo de aproximación a. Y así lo mismo para D, ¿no? El nodo de aproximación de D, el nodo de aproximación, bueno, la media del nodo de aproximación de D, y así para los demás, ¿no? Las características son el promedio, la desviación estándar, la mediana, el skewness, la kurtosis, los valores RMS y el radio. Y bueno, posteriormente a que ya se hizo la extracción con la librería MIPYH, se hace la clasificación con la librería de scikit-learn, con algunos de los clasificadores que usted me mostró. Bueno, como tal aquí se importan los clasificadores, que aquí están sus nombres. Tenemos Nearest Neighbors, máquina de vector de soportes lineal, random forest, red neuronal, etcétera, ¿no? Y ya después se hace un for iterando sobre cada uno de los clasificadores para probarlos y ver cuál tiene las mejores métricas, ¿no? Aquí está el reporte de clasificación para los vecinos más cercanos, para máquina de vector de soportes lineal, para RBF, SVM, etcétera, ¿no? Aquí el que tuvo mejor performance fue el NeuralNet, que aquí sí puede ver en la matriz de confusión, fue el que se equivocó menos a la hora de clasificar otros ejemplos. Bueno, y aquí están los reportes para los demás. Ya después, utilizando un poquito de HTML, imprimí una tabla que tiene todos los títulos de los clasificadores y sus métricas de clasificación, ¿no? Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, Cohen Kappa Score, Matthews Correlation Coefficient, etcétera, ¿no? Como para que alguien pueda hacer la comparación de una forma más sencilla. Esta librería, la que yo desarrollé, MIPYH Processor, también tiene una funcionalidad para que se le pase una señal de electrocardiograma
y la función de como resultado cuántas arritmias tuvo en qué momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí están las librerías. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo es que se debe de utilizar esta funcionalidad. El chiste es que se lee la grabación 101 de la base de datos, se procesa y pues aquí ya se imprime un reporte con los resultados que dio esta funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la señal 101 tiene 215 intervalos QRS clasificados como A, que es un tipo de arritmia, tiene 8 Vs, tiene 1600 Ns, 8 Ls y 6 R. Y aquí imprime algunos de los que clasificó de esa manera. Como tal, yo diría que la librería pues ya está prácticamente terminada y pues sus principales funcionalidades son la extracción de datos y la extracción de características. La clasificación se hace por parte de pues scikit-learn, ¿no? Con los métodos con los clasificadores que scikit-learn provee. Yo creo que ahorita pues el paso siguiente vendría siendo utilizar otro wavelet para hacer la clasificación de los datos. Estuve leyendo y me encontré este paper en donde hacían una comparación entre diferentes wavellets para descomponer, para quitarle el ruido a señales de electrocardiograma, y me encontré que uno de los mejores, que aquí tuvo uno de los mejores resultados, es el SIM5, que aquí se muestra lo que estoy diciendo, ¿no? Y pues doctor, eso ha sido mi avance. Ha sido pues construir toda esta librería que ya está probada y con varias cosas de calidad para los paquetes de Python. Y pues prácticamente eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.